La reforma fiscal 2014. Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, ya estamos al aire nuevamente como cada lunes. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos en Solo Negocios Radio. Como es este lunes 14 de junio, a un día de ser quincena, para quienes pagan su nómina por quincena, que ese va a ser uno de los temas del día de hoy. Y pues después de este caluroso fin de semana y todavía el lunes, ¿no? Con muchos temas que han pasado aquí en nuestra ciudad a partir de las elecciones. Estamos con la duda de cómo se va a integrar, o bueno, ya prácticamente se resolvió la nueva Cámara de Diputados, que les va a tocar hacer o aprobar el presupuesto para el año que entra. Esperemos que no se hagan las modificaciones tan bruscas como mencionan o como se dice en cuanto a la parte fiscal, la reforma fiscal que si se necesita para facilitar las cuestiones en las empresas y no para apretar las tuercas, ¿no? De lo que viene siendo la recaudación, que este año no la hemos visto muy dura a todos los empresarios. Hemos visto mucho más difícil la situación. El año pasado, que fue la pandemia, pues en algunos sectores había todavía un flujo de actividad después de que se detuvo, y ahorita pues otra vez tenemos que volver a arrancar las máquinas. Bueno, traigo algunos temas que quiero platicar. Antes que nada, quiero dar gracias ahí en cabina que nos están apoyando aquí para la parte que se transmite a través del 1300 AM Radio Mexicana, y también lo que se transmite en las redes sociales. Ahorita en un momento yo comparto la mía, estoy por compartirla, pero lo pueden ver en las redes, en la página de 1300 AM en el Facebook o en la página de Solo Negocios Radio. Y quiero platicar después de estos días en donde todavía las empresas están con el pago de su PTU, el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que tuvieron utilidad el año pasado, pues se la están viendo difícil para cubrir ese pago. Normalmente la dinámica de los negocios no es que dejen separada la utilidad. Muchas veces las empresas, y esto es algo que me preguntan muy seguido mis clientes, cuando pagan los impuestos al final del año, hacemos la declaración anual y les digo, tuviste X cantidad por utilidad y tienes que pagar tu impuesto sobre la renta. Es muy común que me preguntan, oye, pero ¿por qué si no tengo dinero? ¿Por qué dices que tengo utilidad si no tengo dinero? Y lo cierto es que la mayoría de las empresas, esas utilidades que tienen están reinvertidas en la misma operación del negocio. ¿Qué significa esto? Que la utilidad que va generando mi empresa, sobre todo si soy un pequeño negocio que empezó poco a poco y fue creciendo sin tener que inyectarle o hacerle inyecciones de capital, entonces las utilidades que se tienen, obviamente las vamos a encontrar ya sea en activos que compramos para la empresa o en cuentas por cobrar, por ejemplo, en nuestros clientes, o en materia prima, es decir, lo que bien se convierte financieramente o que conocemos financieramente como el capital de trabajo. Entonces, si yo soy una empresa que fue creciendo, el clásico emprendedor que puso su negocio y ese negocio fue creciendo poco a poco, entonces esas utilidades pues van a estar reinvertidas en la empresa, sobre todo cuando somos una persona física. Y a veces lo que hacemos como personas físicas es que no retiramos una utilidad, sencillamente
vamos tomando lo necesario para nuestros gastos personales de la empresa. Y cuando es una empresa que está creciendo y nosotros somos conscientes de ellos, pues tomamos lo menos posible y dejamos que la empresa crezca. Hay otros casos como el clásico que dicen empresa pobre y empresario rico, que es cuando al contrario, que los empresarios en cuanto ven dinero en la empresa lo toman para sus gastos personales y la empresa batalla. Pero esa empresa más temprano que tarde va a desaparecer porque no se le está dejando el capital suficiente para sobrevivir. Pero vamos a analizar el caso de la empresa exitosa, de la empresa que está creciendo y en la empresa en la que las utilidades que va teniendo en su operación se van quedando y se van reinvirtiendo en la empresa y eso la va a hacer crecer. Entonces, esa empresa se va a topar con un problema que es el pago de los impuestos y de la PTU, porque Hacienda o el SAT o cualquier autoridad recaudatoria, pues dice, tú me pagas a mí y con lo que tu utilidad menos impuestos, eso es lo que ya tienes disponible para reinvertirlo o para retirarlo como una ganancia, ¿sí? Pero fíjense lo que es. Primero determinas tu utilidad y a esa utilidad le calculas los impuestos y luego ya lo que te sobra lo reinviertes. Pero en la práctica no sucede de esa manera. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en la práctica? Yo tengo dinero disponible en la empresa y lo invierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor un cliente me está haciendo un pedido y yo necesito comprar el equipo, el inventario, la materia prima para surtirle ese pedido. Y yo no me preocupo ver si es de los impuestos o no. Sencillamente yo surto para poder trabajar. Y eso también tiene mucho que ver con el poco acceso al crédito para capital de trabajo que hay, sobre todo para las empresas de reciente creación, a las empresas nuevas. El banco te pide por lo menos 2 ejercicios con números positivos, con números en negro, como le llaman. Entonces, en una empresa pequeña, pues tiene que estar reinvirtiendo y reinvirtiendo su capital de trabajo. Eso nos lleva a que el empresario dice a la hora de pagar sus impuestos, oye, pero ¿por qué te voy a pagar si no tengo dinero? Todo me lo deben. Y a veces no entendemos como empresarios que el que te deban dinero, pues es una ganancia, porque cuando tú creces, tu riqueza crece, pues lo ves en activos fijos, bienes, maquinaria, equipo, vehículos, etcétera. Lo ves obviamente en dinero, liquidez, dinero en el banco, dinero en efectivo, liquidez en tus cuentas o el aumento de las cuentas por cobrar. Es decir, si a mí me deben dinero, ¿de dónde sale para financiar esas ventas? Pues de la utilidad. Y la otra, obviamente, pues en materia prima, ¿no? Que a lo mejor yo surto y hay muchos empresarios que lo que hacen, que no tienen, cuando no tienen una estrategia muy definida de el monto óptimo de compra, o el punto óptimo de compra, de qué volumen hacer el pedido, pues van pidiendo a ojo de buen cubero, ¿no? Es decir, hoy tengo que surtir y en lugar de pedir 3, pides 5 para tener 2 en stock. Y después de 5 pides 10 y ahí van pidiendo. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces ese inventario, pues ahí se queda. A veces son productos que no se venden y ahí se quedan guardados y al último pierden dinero. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pues que es muy común entonces que los empresarios batallemos para pagar los impuestos. Pero al final de cuentas, pues los pagamos. ¿Por qué? Pues porque si no vienen las multas, vienen los requerimientos y la autoridad está encima de los empresarios para que paguen. A la autoridad no le interesa si hay pandemia, si las empresas están cerradas, si hay liquidez o no hay liquidez. La autoridad dice, a mí me pagas mis impuestos. Como les decía yo, la autoridad te dice, si tú quieres dar crédito, dalo, pero dalo con tu dinero. No lo des con mi dinero de mis impuestos, de los impuestos que debes de cubrir. Y luego ahí viene otro problema, que es, bueno, ya pagué los impuestos, a veces tuve que pedir dinero prestado para los impuestos, pero viene el problema que tenemos que ahora hay que pagar la PTU. Y acuérdense que las empresas están obligadas, según nuestra Constitución y nuestra ley, la Ley Federal del Trabajo, a entregar a los trabajadores un porcentaje o una participación por su trabajo en las utilidades, ¿verdad? La participación del trabajador en las utilidades, la PTU. Y a grandes rasgos, pues es un 10% de la utilidad de la empresa, pesos más, pesos menos, de acuerdo a algunos conceptos que juegan o no juegan para el cálculo de las utilidades, pero estamos hablando de un 10%. Todos los patrones
que a veces no tienen ni siquiera para pagar los impuestos, es más, a veces no tienen ni siquiera para pagar la nómina, pero que fiscalmente tuvieron una utilidad, pues están obligados a pagar esa PTU. Y eso, pues, si somos sinceros, los pone a veces en aprieto porque no tienen la liquidez suficiente para cubrir la participación. Pero bueno, es algo que tenemos que ver. En algunos casos lo que se está haciendo, algunas empresas están haciendo convenios con los trabajadores para poderle pagar la PTU en partes. Legal o no legal, pues es la realidad. O sea, si yo como empresa no tengo la liquidez suficiente para pagarte la PTU, pues ¿qué hago? O sea, no nos podemos ir al caso extremo que hace la autoridad, ¿no? De liquidar algunos activos fijos para poderte pagar la PTU. Y es como dicen, no es como matar a la gallina de los huevos de oro. O sea, ¿cómo me deshago de activos que son los que producen para poderle pagar la PTU a los empleados o los impuestos, ¿no? Sin embargo, pues esa es la realidad. Así son las leyes en México y los patrones pues lo tienen que hacer. Y quise tocar este tema y relacionarlo con el decreto de la subcontratación. ¿Se acuerdan cómo se llama ese decreto que hemos estado manejando en los últimos programas? Porque pues tiene mucho que ver con la situación actual. Y acuérdense que es un nombre muy chiquito, ¿sí? De este decreto, porque es el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y aparte del artículo 123 constitucional. Entonces, pues es un decreto muy complejo. Y en este decreto que modifica prácticamente todas las leyes que tienen que ver con la generación de empleo, con la regulación del trabajo, pues modifica una parte de cómo se va a pagar la PTU, cómo se va a calcular la PTU, pero para el año que entra, en el 2022. Entonces, ahorita vamos a un corte y les voy a platicar este decreto, qué afectaciones tiene en la PTU. Vamos a un corte y ahorita regresamos con esto. Yo sé que a veces, quienes me están escuchando, por cierto, déjenme, comparto aquí, me he compartido la parte de las redes sociales. Quienes me están escuchando en las redes sociales, o quienes me han escuchado en otras semanas, a lo mejor algunos han de decir que ya los aburro con el decreto. Sin embargo, pues es algo que está ahorita todavía modificándose, que estamos teniendo muchos problemas, las empresas para cubrirlo. Todavía hay mucha duda de quiénes pueden o no pueden participar o quiénes son obligados a participar en este decreto. Entonces, pues está generando muchas dudas, ¿sí? Muchas dudas para el cumplimiento de este decreto. Vamos a ver aquí. Entonces, sí, voy a seguir tocando mucho el tema del decreto, lo voy a seguir mencionando en los próximos programas. Estamos apenas todavía no pasan ni 30 días de que salieron las reglas de cómo se debe de inscribir las empresas en el decreto. Y este decreto afecta a varios temas. Uno de los temas que afecta, pues, es la PTU. Entonces, vamos a tocar el tema de la PTU, porque, bueno, implica algunos cambios, pero también implica algunas dudas. Entonces, vamos a ver ahorita que regresemos al aire, que vemos de esa situación.
Vamos a ver. Algunas empresas, bueno, pues tienen la liquidez suficiente para cubrir con la PTU. Otras empresas, pues definitivamente no pueden. Como les decía ahorita, el hecho de que no se tenga un flujo de efectivo hace imposible, ¿no? A veces cumplir con las obligaciones como el pago de la PTU. Si a veces hace difícil cumplir sencillamente con el pago de los impuestos, pues mucho más con la parte de lo que viene siendo la participación de los trabajadores. En estos días he recibido varias llamadas de mis clientes que dicen, oye, pues definitivamente quiero, pero no puedo, no tengo con qué pagar la participación. Entonces están viendo opciones con sus empleados. Ya estamos del aire nuevamente, gracias, cabina. Ya estamos al aire en donde estamos platicando Solo Negocios Radio. Quienes me escuchan me pueden seguir a través del 1300 AM o me pueden seguir a través de las páginas de Facebook. Y estamos platicando, entre otros temas ahora, pues de la PTU que ya se debió haber pagado. Bueno, las personas físicas en este mes la tienen que pagar. Acuérdense que son 60 días después de que presentan su declaración, o sea que las personas físicas todavía están en tiempo de cubrir su PTU. Y les decía que muchos clientes me dicen, oye, pues es que ¿cómo? ¿Por qué? Y cada vez es más difícil. Antes era muy común, y no digo que estuviera bien, que muchas empresas, sobre todo las personas físicas, a pesar de tener PTU, pues a veces no se hacía ese reparto. Pero les digo que la verdad es que ahora con la forma en que se hace el cálculo de las declaraciones anuales, pues ya viene prácticamente predefinido ahí esos campos, ¿no? De la PTU que se tienen que enterar a los empleados. Entonces, les decía ahora que el decreto que está contra la subcontratación, en uno de sus artículos modifica la forma, no la forma, sino el tope para la PTU. Sin embargo, quedaron dudas que hasta el momento pues no se han aclarado. Por ejemplo, ahora va a haber un tope que son 3 meses de salario para la PTU. Y esto lo vemos, por ejemplo, en pequeñas empresas en donde tienen 2 o 3 empleados nada más. Y bueno, es un emprendedor que está creciendo, le está yendo bien, como les decía yo ahorita, y resulta que generaron utilidades, pero esas utilidades se invirtieron en la empresa. Y a veces el emprendedor o el dueño de la empresa ni siquiera tomó en un 10% ya neto de dividendos o de retiros para su beneficio, sino que estuvo invirtiendo, ¿no? Como buen emprendedor, como buen empresario que quiere crecer, pues lo que hace es invertir para que su negocio crezca. Sin embargo, nuestra Constitución dice que no, que tenemos que darle de esas utilidades el 10% a nuestros empleados. Todavía hay mucha polémica, a pesar de que esto no es nuevo, que esto tiene muchos años, en cuanto a por qué, si es justo o no es justo, porque dicen unos, oye, yo ya le pagué un sueldo por su trabajo, inclusive le di bonos, le di aguinaldo y demás, el empleado no arriesga nada, el empleado a veces ni siquiera da un extra en algunos casos, sencillamente pues hace un trabajo y se le retribuye por ese trabajo. No estamos juzgando si está bien retribuido o no, pero se le paga por ese trabajo. ¿Cómo es posible que si yo, en dueño de la empresa, a veces no he retirado dividendos porque tengo que crecer, porque estoy invirtiendo en la empresa, al final del año de esas utilidades que se generaron, que por cierto pagan más del 30% en el caso de las personas físicas, 30% en el caso de las personas morales, todavía tengo que agregarle un 10% más? Es decir, la autoridad dice que yo me sacrifico, yo invierto, yo arriesgo en la empresa, yo pongo mi tiempo y mis preocupaciones y únicamente tengo derecho a quedarme con el 60% de la utilidad, porque el 30% se va en impuestos y el 10% se va para los trabajadores, a pesar de que ellos ya recibieron un sueldo. Entonces yo me quedo con el 40%, por el 60%. Entonces, muchas empresas, por eso es que utilizaban lo que le llamamos el outsourcing, o una empresa, un tercero, que era el que contrataba el personal para que me prestara servicios, y esa empresa únicamente pues tenía ingresos o cubría ingresos suficientes para cubrir su nómina, los gastos de nómina y quizás un pequeño remanente para cualquier contingencia. No quiere decir, fíjense,
que las empresas estuvieran mal o que los empleados estuvieran mal. No en todos los casos. Hay empresas de outsourcing que les pagan todas las prestaciones que marca la ley y adicionales, que los tienen registrados con su sueldo real en el Seguro Social, que no hay ningún problema. Entonces, ¿pero qué es lo que evitaban con eso o que se evita con eso? Pues el pago del 10% de la PTU. Es decir, yo te doy de alta en esta empresa con tu seguro, con tu sueldo al 100%, con tus prestaciones que marca la ley o inclusive mayores, seguro de gastos médicos, cosas así. Sin embargo, esa empresa pues no está generando muchas utilidades. Y eso lo vemos sobre todo en las pequeñas empresas en donde, como les digo, tienen 2 o 3 empleados y luego resulta que después de hacer la declaración anual, pues tienes que pagarle un 10% a esos 2 o 3 empleados como PTU. Y me ha tocado casos en que pues a un empleado le tocan 100,000, ciento y tantos mil pesos, ¿no? O más de 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más eran esos 2 empleados y el 10%, ganaste 1,000,000 de pesos al año, que si ustedes lo ven, pues son menos de 100,000 pesos al mes. O sea, no estamos hablando, no es mucho, no es un importe muy grande para el patrón o para el inversionista. Vamos a suponer que hubiera ganado 100,000 pesos al mes, para hacerlo el ejemplo muy, muy sencillo. Pues a lo mejor esa empresa entonces ganó 1,200,000 pesos, pero resulta que de ese 1,200,000 pesos tuvo que comprar equipo, maquinaria y todo, y eso lo compró con la utilidad. Por lo tanto, entonces a lo mejor le quedó en efectivo 200 o 300,000 pesos, que fue con lo que vivió el empresario todo el año. Pero resulta que la PTU es del 10% del 1,200,000 pesos, entonces yo le tengo que pagar a mis trabajadores 120,000 pesos. Y resulta que nada más tengo 2 o 3 trabajadores, entonces le tengo que pagar 60,000 pesos o 50,000 pesos, 40,000 pesos a un trabajador por haber estado conmigo durante ese año. No quiere decir, y fíjense, no quiere decir que no sea justo, que no le quiera dar, que no lo quiera ayudar, pero algunos patrones me dicen, oye, pero yo a mi empleado cuando nos tuvimos que quedar a sacar un proyecto, le pagué un extra, le di un bono, le eché la mano para que estuviera contento, ¿verdad? Y siguiera, porque nos fue bien ese mes, pues yo le di un extra. Bueno, pero eso no quiere decir que sea parte de la PTU. Entonces, ¿qué hacen con eso las empresas? Pues ahora dicen, voy a preferir no darle un extra cuando me tenga que ayudar, porque de todas maneras le tengo que dar una PTU al final del año. Entonces, en lugar de decirle a mi empleado, oye empleado, si sacamos este proyecto y nos va bien, te voy a dar un bono. Pues no, le voy a decir, oye empleado, si sacamos este proyecto y me va bien, allá el año que entra, si tú estás, o si cumplen los requisitos, pues te voy a dar un bono que son la PTU. Entonces, ¿qué preferimos? Yo en la práctica, pues yo preferiría en ese momento darle a mi empleado algo adicional y que fuera, ojalá lo pudiéramos tomar como un anticipo de la PTU, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que negociaron ahora? Como nos están quitando, o le están quitando a muchas empresas que lo hacen, ¿no? Esa parte donde podías tener una empresa que le diera servicios a tu empresa o a varias empresas y esa empresa mantener los sueldos justos, pero no tenía tantas utilidades. Sin embargo, le pagaba lo correcto al empleado. Entonces, lo que se negoció, porque una de las excusas para hacer eso era precisamente la PTU, se negoció un tope, que ese tope son 3 salarios del empleado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque yo tenga 100,000 o 150,000 pesos o 200,000 pesos de PTU a repartir, pues ya lo voy a topar con un solo empleado. Digo, perdón, con 3 meses de salario. Entonces, eso va a hacer que en algunos casos pues no sea tanto la PTU que tenga que repartir. El problema es que si mi empleado ya tiene un salario alto, pues esos 3 salarios o 3 meses de salario pues le van a ser suficiente. Pero ahora en la práctica están surgiendo dudas. Están surgiendo dudas de que, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con lo que sobre? Si resulta que yo tengo empleados, vamos a suponer que ganan el salario mínimo, o no sé, 8,000 pesos, 2,000 pesos por semana, que es un poquito arriba del mínimo, pues a lo mejor son 24,000 pesos en 3 meses, entonces, y le tocaban 50,000 pesos de PTU, pero nada más le voy a dar 24,000, ¿qué voy a hacer con el resto de la PTU? Surge esa duda, ¿no? La voy a pasar al siguiente año como la que no se paga, o sencillamente esa PTU se deja de pagar y se convierte o se queda como parte del remanente de la empresa. Entonces son cosas que están surgiendo ahorita al momento. No es un problema de este año, ese será un problema para el siguiente año. Entonces yo creo que la autoridad va a tener que sacar todavía más reglas.
Espero también que la autoridad saque una prórroga, una extensión para poder cumplir, porque están batallando mucho las empresas en inscribirse, en obtener su registro de empresa especializada. Recuérdense que con esta nueva ley únicamente voy a poder dar servicios a otra empresa que no sea, y hablo de servicios porque por lo general es lo que tiene que ver con esta ley, servicios donde se involucra el personal que acude a una empresa a dar un servicio. Entonces únicamente lo voy a poder hacer si es una empresa que no es de mi mismo giro, ¿sí? Que no tiene el mismo giro, entonces yo puedo ir con otro giro, o soy una empresa especializada, es decir, yo me registro ante la Secretaría del Trabajo como una empresa especializada, ya sea porque tengo procesos especiales o porque tengo alguna capacitación especial o porque sencillamente me especializo únicamente en esa actividad. Algunas empresas inclusive ahorita están separando sus actividades para que puedan poderse facturar o poderle facturar a terceros que son sus clientes reales. Sin embargo, como mi objeto en mi empresa es muy amplio, a veces me limita, o según cómo está esta ley, a poder tener negocio con otras empresas que se dediquen a lo mismo que yo. Ya lo vimos este tema en otros programas. Entonces, algunas empresas están haciendo eso, están separando sus empresas por giros y están creando empresas nuevas con diferente giro. Entonces, esta empresa es nada más de servicios de mantenimiento y esta empresa es únicamente de servicios de venta. Entonces, separo, tú instalas y yo vendo. Y ya no somos la misma empresa, somos diferentes empresas. Entonces, se han tenido que caer en ese tipo de no simulaciones, porque no estoy simulando nada, sencillamente son dos actividades diferentes que no queremos que se relacionen para poder seguir facturando entre nosotros. Vamos a un corte y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito más de tecnología después de este tema, así que vamos a un corte y regresamos. Si tienen alguna duda sobre esto, todavía hay muchas inquietudes, pero igual ahí me pueden dejar un comentario en las redes sociales, pero todavía hay muchas dudas. Ahorita he visto varios pues asesores que lo que están recomendando de plano es cambiar el giro, no cambiar el giro, perdón. Primero verificar sus giros, su alta de Hacienda, o si eres persona física, el giro con el que estás registrado en el SAT, para eliminar las actividades que no sean tu foco de operación, que no sean las más importantes, para que cuando tengas que facturarle a otra persona y que caiga en una de esas actividades no tengas problema. Y la otra, pues desgraciadamente están haciendo que se creen nuevas empresas. Y a lo mejor dices, pues yo tengo una empresa que vende, como les decía ahorita, pero tengo otra empresa que instala. Entonces eso hace que pues ya la que vende no tiene problema si tiene que subcontratar a otra empresa para que instale lo que vende. Por ejemplo, vamos a suponer, yo vendo computadoras y sistemas de redes o de videovigilancia, entonces yo únicamente vendo equipo, pero no pongo en mi objeto que lo instalo. Entonces, puedo contratar a otra empresa que sea la que lo instale. Y si mi otra empresa, que es la instaladora, no tiene capacidad, pues entonces yo puedo sin ningún problema contratar a un tercero que sea también el que lo instale. Actualmente, ¿qué hacemos? Pues yo tengo un cliente, le vendo el equipo y se lo instalo, pero no tengo capacidad, se me juntó el trabajo, tengo que quedar bien, me falta gente o lo que sea, pues le hablo a otra persona que es mi competencia, pero que lo conozco, y le digo, oye, necesito contratarte para que vayas a instalar este equipo que yo vendí. Y pues no hay ningún problema, es algo real, es algo que sucede en la práctica, nos echamos la mano entre colegas, yo te facturo y yo le instalo. Y ahorita no podríamos hacer eso. Tendría que la otra empresa directamente facturarle al cliente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que están separando las empresas por giro y decir, bueno, esta empresa únicamente se va a dedicar a esto. También esto está ocasionando que en el Seguro Social las primas de riesgo de trabajo se mezclen. Ya estamos al aire nuevamente. Estoy terminando. Gracias ahí en cabina. Ya estamos en el 1300 AM nuevamente al aire. Quienes nos quieran seguir por Radio Mexicana, si tienen que salir al carro, que ahorita nadie con este calorón que está haciendo quiere salir a la calle, ¿no? Pero bueno, si estás en la calle y quieres oír algo diferente, pues ahí me puedes seguir en el 1300 de AM de Radio Mexicana. Estamos comentando que están haciendo algunas empresas. Han tenido que, primero por la limitante que va a haber de subcontratar a empresas del mismo giro, entonces están dividiendo los giros o su objeto social.
que es como marca como dice la ley, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están separando los objetos sociales y esta empresa únicamente vende y esta empresa únicamente instala. Y la que vende contrata a la que instala y luego así sucesivamente. Puedo contratar a 3 empresas diferentes para instalar cuando mi proyecto es muy grande. Esa es una de las cuestiones que están haciendo, a ver qué dice después la autoridad, porque pues va a haber partes relacionadas, va a haber socios en común, pero pues a eso nos están orillando porque si no, no puedo yo hacer mi negocio. La otra parte que están teniendo problemas para cumplir con este decreto de la subcontratación, pues es que tienen que estar al corriente. Yo entiendo que todos tenemos que pagar nuestros impuestos, que si tenemos empleados tenemos que registrarlos en el seguro, que es parte de nuestra, de vivir en sociedad, ¿no? De cumplir con nuestras obligaciones sociales, fiscales, cívicas. Lo tenemos que hacer. El problema es que a veces no se puede, que a veces el negocio le va mal, que a veces pasan accidentes, que pueden suceder muchas cosas y que me puedo atrasar por lo que ustedes quieran y manden. Hasta ahora con la pandemia me enfermé del COVID, soy el representante legal, soy el hombre orquesta, como dicen. Sin mí la empresa no funciona, entonces yo me enfermé, pues se atrasó, no hubo quien cobrara, no hubo quien entregara, por lo tanto, pues debo facturación, debo impuestos, a lo mejor debo el pago del seguro social, debo varias cosas. ¿Cuál es el problema entonces con esto? Pues que si yo no cumplo con todo eso, la Secretaría del Trabajo no me va a dar mi autorización para subcontratar o para ofrecer servicios especializados. Y entonces aquí hay algo que es el círculo virtuoso, pero también está el círculo descendente, ¿no? En donde en lugar de ser para bien, pues es para mal. Una cosa me va a ir llevando a la otra. Si yo no tengo para pagar los impuestos y estoy atorado por alguna situación y no me puedo registrar en la Secretaría del Trabajo, pues entonces mi cliente no me va a contratar. Y si mi cliente no me contrata, pues menos voy a tener yo. Y entonces en lugar de ir creciendo, las empresas pueden empezar a caer en ese abismo de problemas legales y sencillamente las van a tronar. Es algo que yo insisto en cada programa con la esperanza de que me escuchen las autoridades, me escuchen los legisladores, me escuchen quienes pueden tomar cartas en este asunto. No es posible que nuestras leyes únicamente sirvan para recaudar y no ayuden a los empresarios, que cada vez les ponemos más trabas o les ponen más trabas para hacer las cosas. Y ahorita tenemos el problema y quiero felicitar a la gente de Canacintra que declaró que ya es un problema el que no se consigan citas para poder ir a hacer un trámite. Eso está ocasionando que no se puedan abrir nuevas empresas, pero también está ocasionando que muchas empresas no puedan facturar, inclusive que no puedan pagar sus impuestos. Entonces, algo que yo no logro comprender, o sea, yo como empresario voy a darle prioridad a las actividades que me generan ingresos. Entonces, la autoridad debería hacer lo mismo, darle prioridad a las actividades que le generan ingresos. Y en el SAT, ¿qué actividad le genera ingresos? Pues que las empresas se registren para pagar impuestos, que tengan todas las facilidades para que puedan trabajar, que puedan facturar y que puedan cubrir sus impuestos. Y no, pareciera que no, con el pretexto de la pandemia, con el pretexto de que no hay personal, se sigue batallando para conseguir citas. Entonces, yo me uno a ese exhorto que hizo hoy, el día de hoy, Canacintra, en donde les está pidiendo a la autoridad que si bien han estado haciendo en los últimos días o meses tratando de generar más citas, lo cierto es que todavía no puedes. O sea, lo ideal sería que tú entres el día de hoy a la página del SAT y tengas una cita para dentro de 2 o 3 días máximo, para la siguiente semana. Y eso ya se me hace mucho, ¿no? Que tú puedas abrir una empresa en 5 días y que no tengas que esperar, porque muchas veces la cita para sacar, por ejemplo, tu fiel, pues es el primer paso de muchos. Entonces no quiere decir que ya como porque sacaste la CIEL ya puedes trabajar, tienes que hacer los trámites ante el seguro, ante el Infonavit, ante el gobierno del estado y todo eso, entonces te va a limitar y te va a trazar toda esa cadena de trámites. No vas a poder facturar, no vas a poder cobrar, no vas a poder pagar tus impuestos, cosas en ese sentido. Entonces yo sí exhorto, junto con Canacintra, me uno a esa petición a las autoridades de que tienen que hacer lo posible por invertir, no importa lo que cueste, en la generación en la facilidad para que los empresarios puedan
eh, tener todos sus trámites rápida y eficientemente y no estar dependiendo de fechas o caer en el coyotaje, ¿no? Que hay gente que se dedica a comprar, pero o a vender esas citas. Y fíjense, la otra vez viendo en un grupo, no todo es corrupción en esa venta de citas, porque muchas veces dicen, no, es que se está dando la corrupción en la venta de citas. Igual y no, igual he detectado personas que lo que hacen es que están pegadas todos los días a la computadora y viendo en el momento que se abren citas, ellos ya tienen una lista de personas que quieren tramitar una. Entonces, su trabajo se ha convertido, fíjense, su fuente de ingresos legal en tramitar citas. Entonces están, y a veces tienen su navegador con varias pestañas abiertas, varias computadoras o varios navegadores abiertos, esperando en qué momento se abre e inmediatamente entran con todas las páginas posibles y agarran muchas citas, ¿no? Entonces, o agarran varias citas y ellos cobran por tramitar esas citas. Pero qué triste que ahora tengamos que se haya generado un trabajo informal, porque pues nadie te va a dar factura por eso, ¿verdad? Un trabajo informal que es el de tramitar citas. Que si bien dices, oye, pues yo le estoy pagando porque yo no tengo tiempo de estar checando cada hora, cada media hora, a ver si hay una cita. Entonces yo le pago a alguien para que lo haga. Entonces, por lo tanto, pues podríamos decir que es un trabajo hasta cierto punto, pues legal. ¿Sí? Sí, mucha gente piensa o diría, no, pues es que eso es corrupción porque están tramitando, están generando ¿cómo se llama? Eh, algún tipo de corrupción, pero no, sencillamente es eso, ¿no? Entonces, pues aquí lo que estamos viendo o lo que estamos sugiriendo, pues es que la gente pues lo haga lo mejor posible y pues me uno, como les mencioné, a la cuestión de Canacintra en donde les exige. Pero bueno, dije que en este segmento ya casi se me fue. Quiero hablar de otros temas y este tema que quiero hablar es del uso de la tecnología en las empresas. Y algo de eso es, ahora esta semana surgieron inquietudes, eh, algunas inquietudes en cuanto a los servidores virtuales. ¿Qué son los servidores virtuales? Acuérdense que ahora está cada vez es más común el término la nube. ¿Dónde está tu información? En la nube. ¿Qué está haciendo la información en la nube? Bueno, pues ahí se guarda la información en la nube. Pero no nada más la nube sirve para guardar información. La nube también sirve para trabajar en la nube. Y es donde empezamos con el término de servidor virtual. Hay empresas, bueno, yo siempre, sobre todo pequeños despachos, pequeños negocios, donde están trabajando ahora en un sistema. Por ejemplo, yo no visualizo un despacho contable. Todas las empresas pues están trabajando en el servidor, en la computadora para generar la contabilidad y demás. Pero entonces, nosotros como empresarios a veces no distinguimos qué es un servidor y qué es una computadora o una PC. Y entonces lo que hacemos es que agarramos nuestra computadora, nuestra PC, y con esa computadora la convertimos en un servidor. Es decir, instalamos el sistema para que desde ahí entren todos mis empleados y estén trabajando. Obviamente no va a tener el rendimiento adecuado, ni va a tener la velocidad adecuada para que todos estén trabajando, se va a estar atorando y cosas así. Entonces, ¿qué hacen? Ya después de convencerlos, de demostrarles que lo mejor es comprar un servidor, pues muchas de estas empresas van comprando un servidor. Ese servidor, pues, es un equipo que está físicamente, el hardware, los fierros, como dicen, están diseñados para dar un mejor rendimiento. Pero también su sistema operativo, su sistema de trabajo está diseñado, su sistema operativo está diseñado para trabajar y compartir información con los usuarios. Entonces, pues ya cuando convencemos a un sistema, a un empresario de que compre su servidor, pues empiezan a ver los beneficios, ¿no? Y empiezan a ver las diferencias de trabajar con ese servidor. Sin embargo, pues tenemos que ser sinceros. Un servidor cuesta, un servidor tiene una cuota de mantenimiento, tiene que ver
con cuestiones operativas que tenemos que estar cuidando. Entonces, pues nos es difícil a veces como empresarios poder trabajar en ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Pues a veces buscamos trabajar de mejor manera o ser más eficientes. Y entonces es aquí donde viene el tema que quería platicarles el día de hoy, que son los servidores virtuales. Y un servidor virtual es contratar precisamente la nube y poner un equipo en la nube, y ese equipo es con el que puedas estar trabajando directamente sin tener un servidor físico con tu información. Y a ese equipo puedes acceder desde cualquier lugar, desde cualquier computadora, con cualquier navegador, con cualquier, pues sí, con cualquier terminal de trabajo. Y eso nos hace ser más eficientes y reducir los costos para poder trabajar. Nos hace poder tener mejores herramientas que a lo mejor si yo quiero comprar un servidor físico y tenerlo instalado en mi negocio, no puedo. Pero entonces yo puedo rentar, porque los servidores en la nube, los servidores virtuales, pues se rentan. Claro, hay empresas que físicamente lo compran y lo suben a través de su conexión a internet, y lo suben y lo dejan, por decirlo de alguna manera, en la nube. Pero lo ideal es que contrates ese servicio, tú lo pagas mensualmente, anualmente, tú defines los periodos de pago, y es mucho más económico tener un servidor virtual, pero aparte es mucho más seguro, que es lo que ahorita yo quiero que veamos en el siguiente corte, donde les voy a trabajar de seis herramientas o seis puntos que hacen que seamos más eficientes para trabajar con un servidor en la nube que trabajarlo físicamente en tu computadora. Entonces eso nos va a ayudar a poder mantener la integridad de nuestra información, la integridad de nuestros servicios. Por ejemplo, ahorita estaba escuchando personas que en el área de aquí, en Ciudad Juárez, en el área de las Américas, por ahí estaban quejando de que se está yendo la luz. Entonces, imagínense que tú estás trabajando en tu despacho, en tu tienda, en tu restaurante, en cualquier lugar, y se va la luz. ¿Qué va a suceder? Pues que se te apagan todas tus computadoras, pero también se apaga el servidor. Entonces, tienes que entrar, arrancar tu servidor, arrancar tus servicios, tu sistema, y luego que los usuarios de ese servidor se puedan conectar a ese servidor y puedan trabajar con él. Entonces, eso toma tiempo y aparte se puede dañar la información. Si estuviéramos en la nube no pasa eso. Y entonces vamos a esta pausa, y ahorita regresando les voy a platicar esas ventajas definidas de utilizar un servicio virtual. Vamos a una pausa. El mundo cambia, la economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo, y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF, más de 57 años acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya.
Nuevamente estamos al aire. Aquí estamos platicando a través del 1300 AM, a través de las redes sociales, platicando de algunas de las ventajas de utilizar un servidor virtual. Pudiera tener algunas desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, si no pagas en tiempo lo que es la renta, pues te vas a quedar sin servicio, ¿no? Porque al final de cuentas lo rentas. Al final de cuentas estás en la nube trabajando con tu computadora, pero tiene muchas ventajas en el sentido de que puede ser muy económico. Por ejemplo, si yo compro ahorita con el tipo de cambio como está la situación, si yo compro un servidor y lo pongo físicamente, pues me voy a gastar quizás con todo y licencia y todo, por lo menos así, bajita la mano, 30, 40 mil pesos. En cambio, si yo contrato los servicios de un servidor virtual, pues me voy a gastar quizás 1,500 pesos por mes. Pero voy a tener la ventaja que voy a poder entrar desde cualquier lugar a consultar mi información. Pero un servidor virtual no es como un disco duro en donde yo guarde la información. Me puede servir para guardar la información, pero también un servidor virtual, al final de cuentas, es una computadora literal. Yo determino qué procesador quiero que tenga, qué velocidad, qué memoria, qué capacidad de disco duro quiero que tenga la computadora. Y en base a eso es lo que voy a pagar de renta por ese escritorio. Entonces, eso va a hacer que yo, según el número de usuarios que quiero que estén conectados al mismo tiempo, pues tener esa capacidad de que se conectan varios. Entonces, uno de los puntos es ese, la reducción de costos en soporte, infraestructura y hardware. Por ejemplo, ya no tengo el problema de que si se va la luz, ¿cómo le hago para arrancar? Tengo que ir y prender el servidor y espérense un poquito. Ya perdí 15, 20, 30 minutos. A veces yo no tengo las claves para arrancar el servidor. Le tengo que hablar al ingeniero de soporte para que él venga y arranque el servidor, o si se daña el servidor o alguna cuestión en ese sentido. Entonces yo me quedo atorado y no puedo salir adelante de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de tener un servidor virtual que podemos hacer, que si se va la luz, no se nos cae el sistema, ¿sí? Si se va la luz, no se nos cae el sistema, podemos seguir trabajando y no pasa nada. Entonces, esa es una de las ventajas del servidor virtual, que podemos estar trabajando de esa manera, y aparte nos ahorramos esos costos en infraestructura y en arranque y pérdidas de tiempo muerto, porque estoy arrancando, porque mi personal perdió información que estaba trabajando, cosas así, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a reducir costos. Otra de las cuestiones, pues, es la escalabilidad, como le llaman, o flexibilidad, es decir, yo necesito aumentar la velocidad, pues contrato un servicio más rápido. Necesito aumentar la memoria, pues contrato más memoria. Y en la mayoría de los casos me dan la opción de aumentar y también disminuir esas capacidades. Entonces, si yo sé que durante este periodo, durante este mes voy a tener mucho trabajo, pues entonces lo que hago es que inmediatamente contrato más capacidad y me quito de problemas y adelante, ¿no? Si vaya a disminuir el trabajo, pues entonces disminuyo mi capacidad. Entonces eso le llamamos flexibilidad, ¿no? Entonces, según va a ser la demanda, puedo contratar o no contratar personal para poder solucionar mis problemas y no tener este tipo de situaciones. Entonces, eso me va a ayudar. Eso me va a ayudar a resolver esos problemas. Otra cuestión es, pues, el mayor espacio de almacenamiento. ¿Qué significa? Que yo voy a poder, sin tener que invertir tanto, voy a poder contratar un disco duro más grande para tener mi información en la nube. Prácticamente la cantidad de información que yo quiera. Si yo quiero subir videos, si yo quiero subir fotos, si yo quiero subir todo eso, pues también la puedo subir a la nube. Esa es pues ahora cada vez es más fácil tener espacio en la nube, así que es una ventaja que inclusive puedo tenerla sin tener un servidor virtual, pero pues es una ventaja, es algo que me ayuda. Otro de los puntos que tengo también es el incremento
en la seguridad de la información, y yo creo que y la disponibilidad de la información son los puntos más importantes. Les decía, ahorita se está yendo mucho la luz en el área de las Américas. Creo que hasta hace una hora ya iban como 5 veces en el día que se iba la luz. Entonces, el hecho de que yo pueda en cualquier momento, si se va la luz, pues a lo mejor nada más se apagó la computadora, pero si estoy trabajando de una computadora portátil, quizás yo pueda seguir trabajando, ¿no? O me puedo ir a mi casa y desde ahí puedo seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, eso es lo principal. Pero la otra, pues es el incremento en la seguridad de la información. Por lo general, las compañías que ofrecen los servicios de servidores virtuales ofrecen un servicio de Snapchat o de fotografía instantánea a la información. Y eso es, o sea, no es un respaldo como tal, pero sirve como un respaldo. A veces hay un poquito de diferencia. Un respaldo es que yo agarro cierta información, la compacto de alguna manera, la clasifico, la indexo y la guardo para en cualquier momento poder subirla y poder buscar algo dentro de esa información, dentro de ese respaldo. En este caso, lo que hacen los sistemas que están en la nube, los servidores que están en la nube, es que lo podemos programar, o de hecho ya vienen, para que a determinada hora del día el sistema le toma una foto a mi servidor. ¿Qué significa eso? Ahorita está de moda, por ejemplo, bueno, desgraciadamente vamos a llamarle moda, esos pues ciberataques en donde secuestran tu información, en donde te piden rescate por tu información. ¿Qué pasa? Pues que tú inmediatamente agarras y descargas tu foto del día anterior y lo único que puedes perder, pues la información de las últimas horas en donde fue secuestrada tu información, pero no perderías todo. Entonces, esa es una ventaja muy grande. Yo creo que el tener un servidor virtual, las dos principales ventajas va a ser esas, ¿no? La disponibilidad de la información al 100%, es decir, que no se cae, que no... que si se va la luz yo puedo seguir trabajando, puedo meterme desde una tableta, mientras yo tenga internet, que lo puedo tener con el celular aun cuando se fue la luz, entonces yo no voy a tener ese problema, ¿no? Y la segunda, pues es, aparte de la disponibilidad, pues el incremento de la seguridad de la información, que no pase nada. Y esto obviamente pues aumenta la productividad en los empleados, ¿verdad? Como les decía ahorita, imagínense, se ha ido 5 veces. Yo creo que no nada más es la productividad, sino se les disminuye el estrés. Ahorita estaba uno de los clientes que está en ese sector, hablé con él y ya estaba al punto de la desesperación. Imagínate que tú estás trabajando y se va la luz, pierdes toda tu información. Ok, una vez, bueno, me conecto, prendo mi servidor, vuelvo a prender mi terminal de trabajo, abro mis programas en donde estaba, veo qué información se perdió o no se dañó. No, pues no pasa nada, ok, adelante, sigo trabajando y no hay ningún problema. Y a la media hora se vuelve a ir la luz. Oye, ya la tercera, cuarta vez, pues ya estás a punto de agarrar a golpes a la computadora, quien se te ponga enfrente. Entonces, desgraciadamente esto es una tendencia, cada vez está sucediendo más. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esta situación, ¿no? Entonces, pues son de las ventajas que nos dan tener estos servidores virtuales. Otro punto es, dicen ahí, por ejemplo, la continuidad del negocio, ¿no? A muchas personas en algún momento les han robado, por ejemplo, la computadora del carro, ¿no? Traen su laptop, sobre todo también emprendedores, que ahí traen su sistema de facturación, cotizaciones, proyectos, todo lo traes en tu computadora portátil y te la roban del carro, ¿no? O se te daña, o se te cae y se quiebra y te quedas sin poder trabajar. Si tú tienes tu sistema, tu servidor en la nube, pues no hay problema. Agarras, pides prestado una computadora, te vas y te compras una computadora en ese momento, te conectas otra vez con cualquier navegador y ya tienes otra vez tu sistema. Le explicaba yo a un cliente que el trabajar en la nube no es que estés trabajando o no es que estés accediendo físicamente a tu computadora desde afuera. Antes era lo que hacíamos. Antes lo que hacíamos es que entrábamos remotamente a mi computadora y yo me iba a mi casa y desde mi casa trabajaba en la computadora de mi oficina. Eso era lo que se hacía antes. Trabajábamos remotamente. Ahora no. Trabajar en la nube es literalmente, yo voy a abrir mi navegador y se abre otro
otra computadora, se prende una computadora que puedes tener hasta una foto de fondo diferente, puedes tener tus iconos diferentes y claro, obviamente únicamente tienes ahí cuestiones pues de trabajo, las que utilizan, que no vas a estar desperdiciando espacio y demás, ¿no? Entonces tú te puedes agarrar con una tableta, irte al café de tu preferencia, conectarte al internet y desde ahí puedes estar facturando, puedes estar haciendo cotizaciones, puedes estar haciendo todo. Se te cayó la tableta y se te perdió y le pides prestada a alguien, a tus hijos, a tu hermano, a tu vecino, su computadora y te conectas y puedes estar inmediatamente trabajando como si estuvieras ahí. Entonces, esta es una tendencia. No todo en las empresas es pagar impuestos, sino que también tenemos que buscar la forma de ser más eficientes en nuestros negocios. Tenemos que buscar la manera de ser más rentables en nuestros negocios y una es esta, ¿no? Yo les sugiero que nos contacten en dado caso que ustedes quieran tener acceso a un servidor virtual y en ese servidor ustedes poner o instalar sus aplicaciones de facturación, de cotización, de inventarios, de contabilidad, de nombres, lo que ustedes quieran. También no es necesario muchas veces que toda la infraestructura de la empresa esté en el servidor. A veces pues, lo que más se puede utilizar, pero se van a ahorrar, créanme, muchos dolores de cabeza, muchos tiempos muertos y van a tener la seguridad de su empresa. Y estamos hablando que existen ya paquetes desde 1,500, 1,600 pesos al mes en adelante, en donde cualquier empresa puede hacer esto. Entonces, yo sí los invito a que nos contacten aquí en CONAFI para cualquier situación de este tipo y puedan ser más eficientes en sus empresas. Acuérdense que tenemos que buscar la manera de ser más rentables en todos los aspectos. Tenemos que buscar la manera de ser más eficientes y más seguros con nuestra información. Y aparte, pues ahora con el home office, pues tenemos que trabajar desde cualquier lugar y en cualquier horario que sea necesario. Bueno, eso de en cualquier horario solamente lo entiende quienes son los dueños de las empresas, ¿no? Quienes saben que a veces tenemos que estar disponibles 7/24 para con nuestros clientes y buscamos la manera de hacerlos. Y no importa si estamos trabajando desde la oficina, desde nuestra casa, desde un hotel en la playa, pero podemos estar al mismo tiempo. ¿A quién no le gustaría poderse ir a trabajar a la montaña, a la playa, donde sea y estar desde ahí trabajando? Digo, si lo que tú haces lo puedes hacer en una oficina o lo puedes hacer en una palapa, pues ¿por qué no hacerlo en una palapa junto al mar, no? Esa es una de las ventajas de tener un escritorio virtual en donde nos va a ayudar a poder trabajar con toda esta problema de la pandemia, trabajar en casa, etcétera, pero también nos va a poder ayudar a ser más eficientes. Y pues ya con esto prácticamente estamos terminando el programa. Les recuerdo que hay que estar pendientes de las reformas que vienen y cumplir con estas obligaciones. Les deseo mucha suerte a quienes están inscribiéndose como empresa especializada, que esto lo puedan resolver de la manera más eficientemente y menos costosa. Recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y los espero aquí que me escuchen la próxima semana a la misma hora por el 1300 de AM o las redes sociales. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.